Que Dios los bendiga grandemente en este día y en esta mañana preciosa. La verdad, yo llegaría a creer que Luis Trejo escuchó mi prédica antes de orar. Me impresiona cómo el Espíritu Santo de muchas veces habla a los corazones y hace compartir de aquello que Él quiere que nosotros aprendamos. En esta mañana Él hablaba de la vida plena, de esa plenitud, y eso vamos a hablar, de la vida plena y abundante de Cristo. Y es importante que pongamos mucha atención porque hay revelación en la palabra que a mi corazón ha llegado en la preparación de esta prédica y de verdad creo que Dios está enseñándonos, revelándonos a través de su palabra cosas importantes para nosotros poder seguir adelante, para crecer en esa relación con el Señor. Así que les pido que pongan toda su atención posible a ustedes y a aquellos que están siguiéndonos por las redes, que también los saludamos desde aquí, y aquellos que verán en el tiempo, que pongan toda su atención. Es más, hablar de la vida plena y abundante de Cristo es algo de lo que Cristo habló. Él dijo, en Juan 10:10 dijo, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Nos pone aquí en una contraposición entre lo que Satanás busca y lo que Él busca. Así que nosotros estamos buscando lo que Jesucristo tiene para ofrecernos. Debemos escuchar lo que nos está ofreciendo. Cuando recién me convertí y me topé con este versículo, honestamente tengo que decirles que creí que la vida plena y abundante era solamente una vida con todo lo necesario para este mundo, con todo lo que yo venía buscando antes de conocer a Cristo. Y eso tiene que ver con dinero, fama, fortuna, salud, familia, éxito y todo aquello que venía de alguna manera a mi necesidad del corazón. Pero el salmista David nos dice en el Salmo 17, los versículos 14 y 15 dice, con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros les has llenado el vientre. Sus hijos han tenido abundancia y hasta ha sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará verte cuando despierte. Nos está diciendo que Dios tiene mucho más que ofrecer que aquello que llena nuestros apetitos en esta vida o en la carne. Cuando Cristo habla de darnos vida plena y abundante, se refería a mucho más. Y hoy quiero que hablemos de 3 cosas que Dios tiene para cada creyente en abundancia, para alcanzar esa vida plena y abundante. No nos la da con moderación, no, sino que las da a manos llenas. No creo que sean los únicos aspectos. Probablemente hay muchos más, pero vamos a concentrar nuestras 3 cosas que Dios da para que tengamos la vida plena y abundante. Dios nos da en abundancia de autoridad. Dios nos da en abundancia de promesas. Dios nos da abundancia de responsabilidad, de propósito. Y vamos a ver la primera. La vida plena y abundante en Cristo nos da abundancia y de autoridad. Cristo dijo, hablando de Jesús, dice en Hebreos 2:14,
Dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Nos dice que el diablo tenía el poder de la muerte, pero Jesús lo anuló. La palabra griega que usa significa volver completamente inútil, incapacitar por completo. Jesús ha anulado al diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Por lo tanto, yo pregunto, ¿quién lo tiene ahora ese poder? Por supuesto, el que lo derrotó tiene el poder, tiene esa autoridad. Mire lo que dice Apocalipsis 1:18. Dice, y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Está hablando Cristo. Las llaves representan autoridad. Jesús dijo, estuve muerto, pero estoy vivo y eso nunca volverá a suceder, nunca volverá a pasar. Y ahora tengo las llaves. Las llaves abren cosas, las llaves bloquean cosas, las llaves pueden permitir la entrada, las llaves pueden prohibir la entrada. Las llaves representan autoridad. Y Jesús dijo, ahora yo tengo las llaves. Hablando de Jesús, Colosenses 2:15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. A través de la cruz, Jesús derrotó a esos principados y autoridades de manera categórica. La Biblia, en la Biblia fácil de Easy English Bible, dice de esta manera, en la cruz, Cristo quitó el poder de los malos espíritus que tienen autoridad para gobernar a las personas. Les mostró claramente que Él mismo les ha ganado. Ahora todos pueden ver que esos malos espíritus no tienen poder. Es una manera muy simple y sencilla de entenderlo y está muy claro. Jesús tiene la autoridad ahora. Jesús ha ganado, la victoria le pertenece. Después de su resurrección, antes de ascender a los cielos, estaba reunido con sus discípulos y Jesús, en Mateo 28, dijo lo siguiente. Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús aclaró que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego les dice, vayan pues. Hay una delegación muy clara de autoridad ahí. Él dice, yo tengo la autoridad, ahora se las estoy dando a ustedes. En el relato de Marcos queda mucho más claro. Miren lo que dice Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Su autoridad nos ha sido delegada a través de su nombre. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Ustedes vayan en mi nombre
y echen fuera demonios, pongan las manos sobre los enfermos para que sanen. Recibimos esa autoridad de Jesucristo y la autoridad está en su nombre. ¿Saben? Hay un testimonio en la Biblia que es un poco extenso, pero es muy relevante y lleno de verdad sobre esta autoridad delegada que tenemos en su nombre. Mírenlo en Hechos de los Apóstoles 3 del 1 al 10, que dice lo siguiente. Dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Pedro y Juan tenían un momento del Espíritu Santo aquí. Él y Juan habían subido muchas veces a orar en el templo. Ellos habían visto a este pobre mendigo allí muchas veces. Lo ponían a diario, dice, a la puerta del templo. Jesús mismo lo había visto allí muchas veces. Y entonces nos salta la pregunta: ¿por qué Jesús no lo sanó? Pasó junto a ese mendigo muchas veces. Pero si leemos los evangelios, notarán que Jesús no sanó a todos los enfermos con que se encontraba. Jesús sí sanó a todos los que acudían a Él. Vale la pena que meditemos en ello y estudiar en los evangelios esto. Dice que Pedro fijó su mirada en él con Juan. Esa frase es muy fuerte en el idioma griego. No significa que lo miró de reojo, no se fija que pasó por ahí una simple mirada casual. No significa que lo notó, no. Es como si estuvieras viendo en una multitud y alguien saliera, resaltara en la multitud, y que de repente alguien se destaca de una manera muy marcada, con un marcado relieve, que no te permite quitar la mirada. A eso se está refiriendo el idioma. Algunos nos ha pasado algunas veces que estás en el mercado, estás en un lugar público, estás en medio de mucha gente y de repente tus ojos se clavan en alguien. El Espíritu Santo va a usar tus ojos. Miren, quiero hacer un paréntesis y contarles algo que nos pasó el último viaje hace un mes, menos de un mes, a Houston. Tuvimos que quedarnos unos días más en Houston de lo previsto y pasamos el fin de semana allá. Muchos hoteles estaban bastante llenos porque había un partido de fútbol americano y el estadio queda cerca del hospital. Entonces los hoteles estaban muy llenos. Una mañana bajé, fin de semana, a desayunar. Kenia permaneció en la habitación y había mucha gente. Cuando estaba ya de regreso para la habitación, subimos entre 10 a 12 personas en uno de los ascensores. Y mientras subíamos al piso 12, mis ojos se posaron en una persona. Y era algo que no lo podía evitar. Es tan así que en la medida que subíamos,
él me hizo una venia con su cabeza porque notó la forma que yo lo estaba mirando. Y cuando estábamos avanzando ya para el piso 12, donde quedaba mi habitación, resulta que yo le pregunto a él, ya los demás habían ido bajando en los diferentes pisos, y yo le pregunto a él si hablaba español. Él me dijo que sí, que era mexicano y que vivía cerca de la frontera. Y no parecía que estaba ahí por el partido de fútbol, y le pregunté si tenía alguna situación hospitalaria relacionada con... Sí, me dijo que tenía un cáncer y que por eso estaba allí, que se estaba tratando. Entonces, cuando llegamos al piso 12, él también se bajó en el piso 12 y resulta que él estaba en la habitación de al lado de la nuestra. Y allí mismo en el pasillo tuve la oportunidad de compartirle acerca del plan de salvación. Y él terminó aceptando a Cristo. Y él me preguntó que si yo, ¿por qué le había hablado a él? Y yo le dije, bueno, esto es algo que de alguna manera el Espíritu Santo puso en mi corazón desde que subí al ascensor y que no se lo podía explicar. Y él me dijo, porque yo he estado pidiéndole a Dios que de alguna manera me hablara. Así que nosotros podemos ser instrumentos del Señor si tenemos la disposición de nuestro corazón y estamos listos y preparados para aquello a lo que Dios nos vaya llevando en cualquier momento de nuestra vida. De ahí los siguientes días estuve desayunando con él por 3 días y estuve discipulándolo durante esos 3 días. Y el mismo día que él salía de regreso, nosotros también salíamos de regreso. Y entendimos que el Señor había obrado todo ese tiempo en esta situación. Esto fue definitivamente un momento del Espíritu Santo. Al igual que Pedro en la puerta de la Hermosa, este es un momento del Espíritu Santo. De repente Pedro y Juan tenían sus ojos fijos en este hombre. Significa que no podían hacer su mirada se desviara a otra parte. Se dio cuenta Pedro que el Espíritu Santo iba a hacer algo. Estaba a punto de hacer algo. Y lo que dice es algo muy sorprendente. Dice, no tengo oro ni plata. El no tengo en el original no se refiere, mejor dicho, a no tener a la mano. No significa que él no tenía dinero ni que no tuviera acceso a los fondos. No significa que fuera pobre. Significa que él iba a una reunión de oración y en ese momento no cargaba una bolsa con dinero junto con él. Pedro le dijo, no tengo dinero conmigo, pero lo que tengo te doy. Ese lo que tengo en el original, esa palabra significa tener en posesión permanente. Es algo que está contigo todo el tiempo, algo que tienes acceso en todo momento. No tengo plata ni oro, pero lo que sí tengo, una posesión permanente que me pertenece y tengo acceso a ella siempre, eso te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. ¿De qué estaba hablando que era suyo? ¿Qué era esa posesión permanente? Era el nombre de Jesús. El nombre de Cristo. Entendió él que algo sobre esta autoridad delegada de Cristo que le había dado a la iglesia. Todos corrieron a juntarse, dice, y había mucha emoción. Y dice en el versículo 12, dice lo siguiente: al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar. El Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y en el versículo 16 dice, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a ese hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Su nombre, a través de la fe en su nombre, no solo el nombre, sino su nombre a través de la fe en su nombre. Pedro no dijo, esto es porque yo soy apóstol. No dijo, esto es porque yo soy uno de los 12. No dijo, esto es porque estamos en el templo a la hora de la oración y oramos. No dijo. Él dijo, no es nuestro poder o piedad. Esto no es por nosotros. Es por el nombre que nos ha dado y la fe en el nombre. Los líderes religiosos estaban muy molestos, llamaron a Pedro y Juan a declarar. Eso lo vemos más adelante en los en el capítulo 4, versículos del 7 al 12. Miren lo que dice. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Y dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El nombre ha sido dado y no hay salvación en ningún otro nombre. Seguro todos aquí sabemos que la limpieza del pecado y la restauración del favor de Dios, o todos deberíamos saber, que la restauración del favor de Dios viene a través del nombre de Jesús. Gracias a Dios no hay otro nombre que traiga salvación. Pero en este caso estaban hablando de sanidad. Pedro dijo en el versículo 9, dijo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? En el griego la palabra que se traduce como sanado es sozo. Quieres de saber por qué medio se ha sanado. Sozo. Él dijo, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por el cual seamos sanados. Este era el tema en discusión. Es la forma en que estos líderes religiosos lo comprendieron. En verdad hay poder sanador en el nombre de Jesús. Hay poder de salvación. Hay poder de liberación. Hay poder de restauración. Hay poder sanador en el nombre de Jesús. Y se ha dado y ha sido dado a la iglesia. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues en mi nombre. Pedro dijo, es su nombre a través de la fe
en su nombre. ¿Cuándo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si te alimentas de su palabra y estudias y reflexionas y ves lo que la Escritura tiene que decir en oración, con cuidado, disfrutando la palabra de esa forma, se va aclarando en tu corazón y la fe va a venir. La fe en el nombre de Jesús viene cuando lees lo que ese nombre puede hacer. Cuando entiendes cómo obtuvo su nombre. Cuando entiendes que ha sido delegado y dado a la iglesia. Y que no tiene que ver con tu santidad. No es por tu poder. No es porque vayas a la iglesia. No es porque des en la ofrenda. No es porque dediques más tiempo a la oración. Aunque todo eso es bueno y es importante que lo hagamos. Pero debes tener claro, todos debemos tener claro que es a través de su nombre y fe en el nombre. Y que la fe viene por el oír. Tu vida cambiará cuando esa verdad surja en ti. Saben, las personas obtienen un gran nombre de dos formas diferentes. Algunas personas heredan un gran nombre. Otras personas se hacen un gran nombre a través de lo que hacen o lo que logran. Jesús obtuvo de ambas formas su nombre. Hablando de Jesús, dice Hebreos 1, 3 y 4, dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Nos dice que Jesús obtuvo su nombre por herencia. Saben, mis hijas llevan mi apellido. Quizás no sea el mejor del mundo, pero ha tenido algunos beneficios. Yo recuerdo cuando estábamos en Ecuador y eran pequeñas y yo me hice socio del Salinas Yacht Club, a ellas le dieron, a cada una, por ser mis hijas, le dieron un carnet que les permitía entrar y disfrutar de todas las instalaciones y consumir todo lo que había en el club. ¿Por qué? Porque eran mis hijas, porque eran mi familia, por llevar mi apellido. Pero hay muchos más beneficios en el nombre de Jesús que Él nos heredó. Si quieres medir la influencia y la autoridad de ese nombre, tienes que medir a Dios mismo. Porque mire lo que dice Hebreos 1:8. Dice, pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el centro de tu reino. Jesús obtuvo su nombre a través de herencia. Así que si quieres medir la vasta autoridad e influencia de esta autoridad, de este nombre, tienes que medir a Dios. También vemos que Jesús obtuvo su nombre por conquista. Mire lo que dice Filipenses 2, 8 al 10. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A través de su sacrificio, Cristo ganó nuestra redención, derrotó a los poderes de las tinieblas y ganó su nombre a través de la conquista. Ahora,
cuando su nombre es pronunciado, tiene autoridad en 3 mundos: en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el inframundo. Sean ángeles, sean demonios y todos los seres humanos, todos reconocen lo que Cristo ha hecho en el Calvario a la voz de su autoridad. Todos reconocen la autoridad que está en su nombre. Aún los que se oponen, si no, pregúntele a Saulo cuando escupió el nombre de Cristo y no cayó de espaldas. Cuando su nombre se pronuncia, los seres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se inclinan. Cuando se habla, no por costumbre, no religiosamente, no por miedo, sino cuando se habla con fe en su nombre y a través de la fe en su nombre. ¿Saben? Cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza, eso está en el Génesis, lo pueden revisar si alguno no lo conoce. Moisés tenía una vara en su mano, ¿verdad? Dios le dice, tira la vara y se convierte en una serpiente. Después le dice que la tome por la cola y vuelve a convertirse en una vara. Y Dios le dice, con esta vara vas a hacer señales y prodigios. Todos los milagros los harás con esta vara. Y Moisés fue con una vara de Dios en su mano. Así es como se la conoce, como la vara de Dios. Ella representaba la autoridad de Dios dada a Moisés. Y todo, desde convertir el río Nilo en sangre y cada una de las plagas que fueron hechas a través de la autoridad que estaba representada en esa vara. Son liberados de Egipto, llegan hasta la orilla del Mar Rojo y mientras Faraón cambia de opinión y decide perseguirlos con su ejército, los quiere devolver al cautiverio. En ese momento el pueblo de Israel queda atrapado entre los egipcios, están a sus espaldas viniendo hacia ellos y por delante tienen al Mar Rojo que los detiene. El pueblo empieza a quejarse y Moisés decide orar. No sabemos lo que Moisés estaba orando, no nos dice la palabra, pero sí nos dice lo que Dios le respondió. Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y divide el mar. Le estaba diciendo Moisés, ya te he dado autoridad, úsala y mi poder te va a respaldar. Entonces Moisés extendió su vara, el poder de Dios lo respaldó porque él necesitaba usar su autoridad. Escucho a veces cristianos decirme, estoy orando para que Dios reprenda al diablo. Mejor para, porque Dios no lo va a hacer. Jesús ya ha despojado al diablo de toda autoridad. La Biblia lo dice en Santiago 4:7. Miren lo que dice. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Lo que está diciendo es, no ores para que Dios reprenda al diablo. Sométete a la voluntad de Dios. Él quiere que uses la autoridad que te ha dado. La autoridad en el nombre de Jesús para que así resistas al diablo. Hay ocasiones que los cristianos nos parecemos a esa historia de un minero que está bajando de la montaña en su camioneta y atrás en el balde, en el baúl lleva muchas cajas de dinamita. Y va bajando de la montaña y se encuentra que a medida que avanza, encuentra que lo detiene allí una gran roca, producto de un derrumbe, que no lo permite avanzar. Y nos quejamos, al igual que él, de nuestra suerte. Lloramos, oramos y no pasa nada. Y comenzamos a hacer doctrinas sobre las rocas en nuestro camino.
cómo Dios es soberano y no hay nada que podamos hacer. Vamos a resignarnos a nuestro destino. Mientras tenemos un balde repleto de cajas con dinamita que nos puede permitir explotar o volar esa roca que está obstaculizando nuestro avance delante de nosotros. Pero ¿sabes qué? Olvidamos la dinamita. Olvidamos que se nos ha entregado poder. Olvidamos que realmente hay un poder explosivo en el nombre de Jesús. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros a través de su palabra. Necesitamos hacer como Lázaro, que tenía nueva vida al resucitar, así como nosotros tenemos nueva vida al resucitar en Cristo. Necesitamos ser despojarnos de las vendas mortuorias que no le permitían a Él vivir esa nueva vida. Nosotros también necesitamos deshacernos de las vendas mortuorias de nuestra vida anterior, que intenta restringirnos. Necesitamos decir basta y vivir con la autoridad delegada. Vivir con fe en el nombre de Jesús. Hay mucho más que podríamos hablar sobre el nombre de Jesús, pero en aras del tiempo pasamos al siguiente punto, que nos habla de la abundancia de promesas. Dios nos da abundancia de promesas. Miren lo que dice segunda de Pedro 1, 3 al 5. Escúchenlo atentamente, léanlo atentamente, porque aquí hay gran revelación. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Él nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y es a través de esas promesas que participamos de su naturaleza divina. Y dijo, en vista de todo esto ¿qué? De que a través de esas grandes y preciosas promesas participamos de su naturaleza divina, esfuércense, hagan todo lo posible por responder a las promesas de Dios. Debe notar primero que habla de promesas en plural y nos ha dado abundantes promesas. Y no se limita a decir promesas, sino grandes promesas, de gran alcance, porque cubren todas las áreas de necesidad, grandes en poder, grandes en el sentido de aquel que las hizo. La promesa es grande y es capaz de cumplir en cada detalle, porque quien las hizo es grande. Luego nos dice que son grandes promesas las que nos ha dado, pero también nos dice que son preciosas. Preciosa significa
que son valiosas. Este calificativo de preciosas no lo debemos tomar a la ligera. Hay muy pocas cosas en la Biblia a las que Dios llama preciosas. Es una lista muy corta. Y una de ellas lo encontramos en este versículo. En 1 de Pedro 1, 18 y 19, que dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En cuanto al lenguaje de Dios, pone a las promesas en la misma categoría que la sangre preciosa de Cristo en cuanto a su valor. Dice que las dos son valiosas. ¿Por qué las promesas son tan valiosas para nosotros? Ya lo leímos. Es porque a través de sus promesas participamos de su naturaleza divina. La promesa es el conector. La promesa es el conducto. La promesa es un canal, es el cordón umbilical que nos une, por el cual nosotros compartimos su naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios. La naturaleza de Dios cubre cada necesidad. Sin importar tus referencias, sin importar tu cultura, tu formación. Todo ser humano tenemos 4 necesidades básicas por lo menos, que son comunes a todos. La primera es la necesidad de vida eterna y espiritual. El pecado nos ha separado de Dios. La paga del pecado es muerte, muerte espiritual. No significa muerte física, sino estar separado, apartado de Dios. Y lo que nosotros necesitamos es vida. La Biblia dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El que cree en Él no perecerá, tendrá vida eterna. Esa es la respuesta a esa necesidad espiritual. El aceptar a Cristo en nuestro corazón, el tener otra vez una relación con Dios y tener vida eterna. Segundo, cada uno de nosotros necesitamos salud en nuestro cuerpo. Esa es una prioridad para todo ser humano. Tercero, todos necesitamos paz para nuestra mente. De hecho, cuando estaba orando hace un momento, Luis estaba mencionando cada una de ellas. Cuarto, necesitamos abundancia de provisión, de suministro para poder poner comida en la mesa, pagar la luz, escuela y todo lo que necesitamos. Hay necesidad material y todos compartimos estas 4 necesidades. Es común para todos. La naturaleza de Dios cubre cada una de esas necesidades. Cada vez que lees en la Biblia que Dios dice yo soy algo, está hablando de su naturaleza. No es algo temporal, no es algo que alguna vez Dios tuvo, es algo que define como parte de su naturaleza. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida se refería a la vida eterna. Usa la palabra zoe, que habla de vida que se autoperpetúa, que existe por sí mismo, por sí sola, vida eterna. Es parte de su naturaleza. Cuando habla de sanidad, en Éxodo 15 dijo, yo soy Jehová Rafa. Nos está hablando de algo de su naturaleza. Dijo, yo soy el Dios que sana. Yo soy el Señor tu médico. La naturaleza de Dios es salud, no es enfermedad.
y es plenitud. Cuando se trata de paz, en el libro de Jueces dice, el Señor es paz, Jehová Shalom. No solo tiene paz, el Señor es paz. La Biblia lo llama Dios de paz y a Jesús lo llama el príncipe de paz. Paz y tranquilidad es Él. En cuanto a la provisión material, en Génesis, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai. Yo soy el todo suficiente, quiere decir. Yo soy el más que suficiente. Yo soy el Dios de la abundancia, de la provisión excedente. Esa es parte de la naturaleza de Dios. En Él está toda necesidad cubierta. Entonces, si todas estas cosas son la naturaleza de Dios, ¿qué es lo que me conecta con esa naturaleza de Dios, donde están todas mis necesidades? Es a través de grandes y preciosas promesas. Las promesas son las que nos llevan a compartir su naturaleza. Si les quitas las promesas, eliminas el transporte. Si quitas las promesas, no tienes que nos conecte a la naturaleza de Dios. Es como el cordón umbilical que nos provee todo lo necesario. Si lo conectas, si lo desconectas y no lo tienes las promesas, no tienes nada. Nos han dado promesas, una pluralidad de promesas, y son grandes y son preciosas y son valiosas porque a través de ellas participamos de su divina naturaleza. ¿Saben? Este martes que pasó invité a almorzar a un restaurante a una pareja de esposos que son de Venezuela, de origen venezolano, pero ellos están viviendo aquí en Boquete y por nuestros hijos compartimos vínculos. Y en medio de una agradable conversación, yo les presenté el plan de salvación, a lo que ellos lo consideraron algo muy interesante. Pero la pregunta es, ¿qué faltaba para que ellos dieran el paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Le faltaba una promesa. Cuando les di la promesa, ellos tuvieron el canal y tomaron la decisión por Cristo y se volvieron partícipes de su naturaleza porque de Dios recibieron vida eterna y comienza esa relación. Se crea el vínculo a través de las promesas. En Hechos, capítulo 12, hay una situación interesante con Pedro. Herodes estaba persiguiendo a la iglesia y había decapitado ya a Santiago, el apóstol. Eso había complacido a los judíos. Entonces arrestó a Pedro y lo metió en la cárcel. Iba a esperar que terminara la fiesta de Pascua para ejecutarlo también. La Pascua estaba terminando y Pedro está en la cárcel y pronto va a ser ejecutado. La iglesia está orando con mucho fervor. Sin embargo, Pedro está durmiendo en la cárcel. Sí, me oyes bien, estaba durmiendo. En la víspera de su ejecución está durmiendo profundamente. Al punto que cuando Dios envía un ángel y este ingresa a la cárcel, dice que hace una gran luz y Pedro no despierta. Sigue dormido. El ángel tiene que tocarlo en el costado para despertarlo. Esto sucedía de una manera poco racional, pero sucedía así porque Pedro estaba participando de la naturaleza de Dios, que es paz. Y aunque humanamente no es posible tener paz en una situación así, cuando estás a horas de ser decapitado, él tiene paz, porque tenía una promesa. Jesús se la había dado en Juan 21:18. Miren lo que dice. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.
Jesús le profetizó la manera en que moriría y que pasaría cuando fuera viejo. Y Pedro no era viejo. Así que él dijo, voy a dormir porque aquí no va a pasar nada. Ya había tenido la experiencia de cuando el gallo cante. Así que ya aprendió que Jesús no miente, que Jesús sabe y que no sabe cómo, pero va a suceder. Tengo una promesa. Y respondió a esa promesa, descansando tranquilamente y confiando. Todo se ve en contra, todo parece que al amanecer será decapitado, pero él sigue confiando. Recuerden el versículo 5 leímos, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. A veces, esa es la forma en que debemos responder. Tranquilos y descansando. Otras veces debemos responder a alguna promesa mediante la acción, en lugar de descansar tranquilamente. La mujer con flujo de sangre se abrió paso en la multitud, repitiendo continuamente, si solo tocara el borde de su manto, si solo tocara el borde de su manto. Ella estaba repitiendo una promesa que se encuentra en Malaquías acerca del Mesías. Dice Malaquías 4:2 en su primera parte, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. La palabra alas es la misma que se usa en el hebreo y se traduce borde de un manto en todo el Antiguo Testamento. Es la misma palabra. Este versículo se entendía que cuando venga el Mesías habrá sanidad en el borde de su manto. Ella estaba actuando conforme a la promesa. La promesa es el conducto y se volvió partícipe de la naturaleza de Dios, que es salud y plenitud. Miren cómo pasa en Mateo 14, 35 y 36. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándoles que les permitiera tocar el borde de su manto. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Todos eran judíos, estaban empapados de la ley, conocían la profecía sobre el Mesías, que imploraban por eso, déjanos tocar el borde de tu manto. Porque hay una promesa que cuando el Hijo de Justicia, cuando el Mesías venga, habrá sanidad en el borde de su manto. El conducto es una promesa y se nos ha dado grandes y preciosas promesas. Necesitamos familiarizarnos con ellas, sabiendo que aquel que las dio no puede mentir y Él tiene el poder para cumplir todas y cada una de las promesas, sin importar las circunstancias que lo rodeen, porque Él es soberano. Más aún, cuando a través de esas preciosas promesas compartimos su naturaleza divina. Tercero, Dios nos ha dado abundancia de responsabilidad. Dios nos ha dado a todos y cada uno de los creyentes abundancia de responsabilidad. Segunda de Corintios 5, 17 al 21 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo.
Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a las personas con Él. Tenemos propósito. Gloria a Dios por darnos propósito. Él nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Sabes? Cada vez que yo quiero evangelizar a alguien, la primera pregunta que le hago, ¿sabes cuál es tu propósito en la vida? Y todo el mundo comienza a pensar y comienza a dar vueltas y no tiene idea. Porque el que sabe su propósito lo tiene aquí, en la punta de la lengua, lo tiene en sus ojos, le brilla, tiene pasión, tiene todo. No lo sabe. Aquí está el propósito, de reconciliar al mundo con Dios. Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Dios suplica a través de nosotros, hablamos en nombre de Cristo. Esa era una abundante responsabilidad. Cada uno de nosotros somos embajadores. Un embajador es aquel que representa a su gobierno, representa a sus paisanos, representa a su país, representa al rey. Él habla en su nombre. Miren lo que dice Filipenses 3:20. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Oficialmente representamos a nuestro Rey y a nuestra patria celestial. Hablamos en su nombre. Y una de las principales tareas de un embajador es que trabaje por la paz. Jesús ha traído la paz con Dios a través de su sangre en la cruz. Y debemos trabajar para llevar a las personas a la paz con Dios a través de Jesucristo. Esa es nuestra tarea como embajadores. Transmitimos este mensaje a través de palabras como obras. Mire cómo lo dice la Biblia de la versión amplificada. Y nos dio el ministerio de la reconciliación para que con palabra y obra procuremos traer a otros en armonía con Él. Necesitamos compartir el mensaje, pero también vivir vidas cambiadas. Saben, cuando me convertí a Cristo, mi vida fue cambiando. Y eso facilitó en mucho a que Kenia, como mis hijas, luego mi hermana Diana y mi cuñado, que ahora son misioneros, y también mis suegros y algunos cuñados y algunas personas que nos rodeaban, se les facilitó llegar al Señor. Cuando las personas que te rodean observan cómo tu vida ha cambiado, que es algo que no se puede negar, que se está viendo allí, entonces ven la necesidad de tomar una decisión si quieren cambiar. Así muchos llegan a la fe en Jesucristo a través de la observación. Ahora, la necesidad de vivir lo que predicamos es increíblemente importante. Pero eso no cambia la realidad de que todavía necesitamos compartir el mensaje verbalmente. El mensaje es este. Dios ha reconciliado al mundo mediante la muerte de Cristo. Dios ya no cuenta contra los hombres sus pecados. Jesús ha pagado el precio por el pecado del mundo. Dios ama tanto al mundo que entregó a su Hijo. Hay una salida, hay un rescate.
No tienes que morir en tus pecados. Puedes tener una vida cambiada. La gracia de Dios se nos extiende gratuitamente. Hay una promesa de perdón, una promesa de reconciliación, una promesa de salvación, una promesa de transformación, una promesa de vida eterna. Ese es el mensaje. Y como sus embajadores, debemos asegurarnos de transmitir el mensaje correctamente. Si alguno de ustedes, al igual que yo, siente que no está viviendo la vida plena y abundante que Cristo nos ofrece, le pido que se ponga de pie y me acompañe en una oración. Esta oración, yo voy a hacer una oración, pero es personal de cada uno. Si tu vida no es plena y abundante, vamos a buscarla. No, eso lo van a acompañar con el teclado. Sigan, gracias. Queremos reconocer que nos falta, algo nos hace falta para esa vida plena y abundante. Y haga propia esta oración. Señor Dios, quiero empezar pidiéndote perdón, porque al no vivir la vida plena y abundante que me ofreces, he permitido a Satanás de muchas maneras ejercer control sobre mí. Pero hoy quiero decir basta. Sí. Hoy tomo la decisión de decirle a Satanás, ya no vas a acurrucarte en mi actitud, nunca más. No vas a esconderte en mis emociones, ni usar a mis hijos, ni meterte en mis finanzas, ni entrometerte en mi salud, ni en mi familia. Sí, ya es suficiente. Y para ello, Señor, con tu ayuda, necesito tu ayuda para usar la autoridad que me has delegado en el poderoso nombre de Jesús. Herencia que yo he recibido de tu mano. Y aunque mi comprensión es muy limitada, sé que por fe, en el nombre de Jesús, veré portentosos milagros desatarse alrededor de mi vida. Dios, tú eres abundante en generosidad. Y no solo nos has dado autoridad en el nombre de Jesús, sino que también nos has dado abundancia de grandes y preciosas promesas para que nosotros participemos de tu naturaleza divina. Ayúdame a grabarme en la mente y en mi corazón cada promesa que me has entregado a través de tu preciosa palabra. Y ayúdame a bañarlas de profunda fe, porque solo así te conoceré desde adentro, desde tu misma naturaleza, y no será por mi limitada razón. Solo así, mi querido Padre, podré combinar una sólida y sana enseñanza bíblica con el poderoso movimiento de tu poder para dar testimonio a muchos y lograr que las fuerzas del infierno no prevalezcan. Porque en tu poderoso nombre entraremos al mismo infierno y le arrebataremos las almas que permanecen cautivas en el engaño.
para honra y gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor, por confiar en mí, por darle propósito a mi vida al nombrarme tu embajador. Ayúdame a usar tu autoridad de forma correcta. Ayúdame a esforzarme a responder fielmente a cada una de tus promesas. Ayúdame a cumplir fielmente con tu propósito para mi vida. Que yo sea un siervo fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos. En este momento nos disponemos a entregar nuestras ofrendas.